El 2014 fue el año en que más migrantes fallecieron cruzando fronteras alrededor del mundo. De hecho, las muertes registradas duplicaron al año 2013. ¿Qué se está haciendo en Chile en relación a este tema, teniendo en cuenta el aumento de migrantes en nuestro país? Vamos a conocer más detalles sobre este y otros temas. Nos acompaña en CNN Chile Marcela Correa, directora de Santiago del Servicio Jesuita a Migrantes. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de este tema cuando justamente está ocurriendo un hecho puntual que tiene que ver con un barco en Italia que principalmente transportaba gentes de África, del norte de África, y esto se suma a varios hechos que han ocurrido principalmente durante el año 2014, donde lamentablemente muchos terminan en muerte. ¿Qué está pasando y cuáles han sido las cifras de los últimos años que nos llevan a tener una preocupación con respecto a la migración a nivel mundial, podríamos decir? Sí, la verdad que las cifras del año pasado son bien tristes, más de 5.000 muertos, casi 5.000 muertos, 3.000 tratando de cruzar el Mediterráneo. Una cifra importante también en México, por ejemplo, de los que intentan pasar por la frontera de México a Estados Unidos, más de 300 muertes. Y ahí quizás es importante entender por qué se produce la migración. Son personas, sobre todo en el caso como de este barco, por ejemplo, que vienen de la África subsahariana, de países que o están en conflicto o tienen situaciones de pobreza, y la gente sale buscando una oportunidad de vida, mejorar su calidad de vida. Y está la necesidad que esto te lleva, por ejemplo, o a pasar en patera o tomar barcos donde en este caso no estaba la tripulación siquiera. Sí, claro. Y son situaciones bien, o caminar por el desierto, la situación mexicana, y la situación chilena también, digamos, esto también está pasando en Chile. Ahora, si bien uno constata este hecho, la situación, las precarias condiciones en que muchos de ellos viajan, también por ejemplo en este barco entiendo que había muchas personas que venían de Siria, que sabemos la situación que se vive ahí, pero los países, sobre todo en Europa, están teniendo cada vez medidas más reticentes. Hay un debate también que se está dando en Estados Unidos con respecto a parar la migración por muchos de los problemas sociales que se producen en los países con respecto a la llegada masiva de migrantes. ¿Qué pasa ahí cuando vemos que los países del primer mundo, podríamos decirlo, están más bien con una cierta mirada cuestionadora respecto a la llegada de estas personas que buscan, como tú bien lo mencionabas, una mejor posibilidad de vida, porque muchas veces la situación que enfrentan en sus países es muy compleja? Es muy compleja, y migrar es parte de los derechos humanos de las personas. Entonces se parte de una premisa equivocada, porque la migración no se detiene. No importa las barreras que uno ponga, no importa que los países, no sé, pongan rejas, muros. Lo único que logramos es hacer que esa migración sea más peligrosa y que las personas arriesguen su vida en situaciones como las pateras, como el desierto, porque el derecho y el deseo de migrar va a seguir vigente. El proyecto migratorio, cuando la persona sale del país, ese proyecto no se acaba porque en frontera te dijeron que no, sino que ellos mantienen su proyecto migratorio pero buscan alternativas de ingreso. Y eso lleva a complicaciones. Por eso es importante que los países regulen y tengan como requisitos claros. Acá no se trata tampoco de fronteras libres, sino que se trata de tener de que todo el mundo sepa cuáles son las posibilidades que tiene o cuáles son los requisitos para ingresar a un país, y que los estados también permitan este ingreso y esta integración. Tal vez es importante marcar la diferencia entre lo que tú dices, la frontera libre, y también atendiendo tal vez la preocupación que puedan existir en ciertos países de que efectivamente la llegada de muchas personas puede generarle problemas, versus el derecho humano que tú que se tiene de migrar, de ir de un país a otro. ¿Dónde estaría ese punto y qué cosas deben reforzar como políticas los países para tener ese sano equilibrio, podríamos decirlo? Sí, aquí el debate es bien interesante porque esto se resuelve obviamente con una política migratoria, con una visión que tengan los estados de la migración. Cómo la reciben, cómo la reconocen, cómo la evitamos, porque también es importante entender que las personas que migran vienen de un país de origen y por algo están saliendo de ese país. Entonces, por ejemplo, la cooperación internacional en ese sentido es relevante y se han invertido mucho dinero en el fondo en el pasado. Antes de la crisis, por ejemplo, España invirtió mucho dinero en países de América Latina que eran los países de origen de la migración también. Ahora, claro, este último tiempo ha sido económicamente más difícil, pero yo creo que se ha sumado, y lo que nosotros hemos visto desde Ciudadano Global, Servicio Jesuita a Migrantes, es que los países tampoco, y sobre todo en el caso chileno, por ejemplo, no existe una política migratoria. Y hay una ley migratoria que es del año 75 y que no se condice con la realidad internacional
y con la realidad propia del país en cuanto a la recepción de los migrantes. Entonces, es importante entender que los estados somos parte, todos los estados son parte de un concierto internacional y que es necesario que exista coordinación entre los estados, por una parte, y políticas públicas de los gobiernos que permitan, por un lado, el derecho a no migrar, que siempre lo decimos, y por otro el de la acogida, cuando las personas ya migran. ¿Hacia dónde debiese avanzar nuestro país desde el punto de vista de la legislación, de sus políticas públicas, para tener efectivamente políticas migratorias que estén de acuerdo a los estándares internacionales, que es lo que tú mencionas, que estamos un poco al debe? Estamos bien al debe, porque además la legislación actual ni siquiera cumple con tratados internacionales que Chile ha ratificado. Entonces es necesario ponernos al día con eso, pero también creemos que estamos en un momento muy importante, un momento en el que Chile puede ir un poquito más allá con el tema migratorio. Estamos no solo atrasados, sino que la ley actual tiene un enfoque que no está basado en los derechos de las personas, sino que en la seguridad nacional del Estado. Entonces ahí ya tenemos una situación bastante compleja. A partir de octubre, noviembre, el Departamento de Extranjería actual comenzó un proceso consultivo respecto a una nueva ley y nosotros esperamos que el 21 de mayo esto sea un anuncio de la presidenta Bachelet, que hay una ley migratoria que se adecue a una política migratoria. O sea, netamente esto pasa por voluntad política, avanzar en la línea o finalmente en esas pretensiones que ustedes como organismo creen que son las que nuestro país necesita en esta materia. O sea, lo primero es la voluntad política, tanto del Parlamento como del Ejecutivo, pero también es importante avanzar en temas sociales. Situaciones como las que vimos el año pasado con el caso de Rentería, por ejemplo, habla de una sociedad que discrimina, que tenemos rasgos de xenofobia, y eso también es importante abordarlo. Entonces, nosotros desde el Servicio Jesuita Migrante vemos un poco los desafíos de gobiernos que tienen que avanzar hacia una ley migratoria, hacia políticas públicas que permitan esta inclusión, esta integración, pero por otro lado, como sociedad, tenemos que también trabajar, y aquí el rol no solo de la sociedad civil, también de los gobiernos locales, por ejemplo, trabajar en la integración, en la no discriminación, y evitar cualquier rasgo de xenofobia que exista en la sociedad. Me imagino que eso también parte muchas veces desde un tema de educación, de políticas públicas, porque tú lo dices, o sea, somos un país que muchas veces no somos muy inclusivos, más bien discriminamos al que es distinto, claro. Sí. Xenófogas, y te lo pregunto en particular porque en nuestro país hemos visto en los últimos años un crecimiento bastante exponencial de migrantes, sobre todo en nuestros países vecinos, particularmente en el norte de nuestro país, pero también me comentabas fuera de cámara que hay que tener atención con lo que sucede en el sur. ¿Cómo se logra hacer la distinción? Porque hay una migración que además también contribuye mucho a los países, que tiene que ver con el empleo, con una población que está realizando un aporte importante, versus la preocupación también que existe en algunos países de aumento de la delincuencia, o más bien de trata de personas, que ya estamos hablando, el tema de la droga también, que es fuertísimo, estamos hablando ahí de otro tipo de aspectos. ¿Cómo se debiese avanzar para incluir las personas que efectivamente quieren contribuir a que nuestro país crezca, versus tal vez las situaciones más complejas? Claro. Es importante reconocer que la migración que nosotros estamos recibiendo es una migración económica, por lo tanto es gente que viene a trabajar. Ahora, nosotros no nos queremos detener solo en el concepto de mano de obra, porque llegan personas, no solo llegan trabajadores, llegan personas que tienen derechos, que deben acceder a la salud, a la educación, y que tienen el derecho además de venir con sus familias, por ejemplo. Eso es la reunificación familiar. Entonces, efectivamente, son personas que vienen a colaborar, que vienen a trabajar al país, que van a ayudar al desarrollo económico del país. Ahora, cómo el país le da la entrada o la cabida o el espacio, es ahí donde se están dando las diferencias. Chile tiene un montón de iniciativas. Nosotros hemos visto este año, después de la instalación del gobierno, digamos, un montón de mesas de trabajo. Existen iniciativas de distintos ministerios. En desarrollo social, por ejemplo, hay una unidad muy interesante respecto al tema migratorio. En el caso de la región metropolitana, la Intendencia también se está preocupando. En Arica y en Antofagasta también hemos visto esta iniciativa, pero está desarticulado. Existen, pero no hay una unificación de esto, porque falta una política migratoria. Lo que ordena un poco estas distintas políticas. Exactamente. Entonces,
existe por un lado una cierta voluntad por trabajar la temática, pero creemos que estamos un poquito al debe en ese sentido. Que todavía falta. Sí. Ahora, ¿cómo se avanza en respecto a la inclusión del día a día? Porque muchos chilenos, y es cosa de que uno tal vez salga a la calle, sus temores tienen que ver con el empleo, con que tal vez la migración va a hacer que mis sueldos bajen, porque finalmente están dispuestos a hacer la misma labor por un sueldo menor. Y es más, uno escucha cosas que van un poquito más allá, que dicen por qué tienen que recibir ciertos derechos y ciertas garantías personas que no son parte de mi país, y uno ve ese tipo de declaraciones y ve esa discriminación. ¿Cómo se puede avanzar, que es un proceso que en otros países ya se ha dado durante muchísimo más tiempo, a efectivamente lograr una sana convivencia? Sí, uno lo ve, como dices tú, y además lo vemos de manera transversal en la sociedad, digamos, no está como arraigado en algún solo un cierto sector social, claro, o que uno diga es falta de educación, no tenemos, no, es parte de nuestra cultura. Esos son cambios culturales que vienen a largo plazo. Nosotros tenemos un área especial de sensibilización donde abordamos esas temáticas. Es importante reconocer que estamos llenos de mitos. Por ejemplo, el tema del empleo no tiene ningún asidero. Nosotros manejamos cifras con gendarmería, por ejemplo, la población penal migrante es menos del 1%, y los que hay es por tráfico de droga, que han traído droga, por ejemplo. Ahora eso no es que hay, lo que nos han dicho nosotros las responsables, digamos, la autoridad, eso no ha aumentado con la migración, pero se ha instalado como esta idea y se ha hecho como correr este mito, como y la gente lo cree. Son mitos el del empleo, porque en el fondo, mientras una persona tiene una situación regular, me refiero a un contrato regular, lo que está pasando ahora con lo que corre desde ayer, el contrato para las personas que trabajan en casas particulares. Mientras el contrato es igual que cualquier otro chileno, esa persona se comporta laboralmente en cuanto a derechos y económicamente, pago las cotizaciones, como cualquier otro chileno. Aquí quizás lo único importante es reconocer también, y que nosotros hicimos harto, es que los derechos tienen que ver por tu calidad de persona y no por tu nacionalidad. Exacto. El derecho a la salud, a la educación, al ser tratado dignamente, es porque somos seres humanos, no por la nacionalidad que tenemos. Entonces también ahí, por ejemplo, se producen situaciones como que la gente cree que por ser de otro país no tiene derechos, y mismos chilenos creen que los que vienen de otro lado no tienen derechos, y eso es un error. Bueno, te queremos agradecer muchísimo poder profundizar un poco más en un tema tan interesante que también nos compete muchísimo a los chilenos. Muchas gracias. Gracias a ti.